Una noche en París. Un túnel. Un choque que sacudió a medio mundo, y, desde entonces, preguntas que nunca han dejado de susurrar en la oscuridad. Esto no es solo un repaso de titulares, son los secretos que quedan detrás de la corona. Hoy te traigo el primer capítulo de un top 7, los misterios y secretos ocultos de la princesa Diana. Historias que mezclan hechos documentados, sombras en los expedientes y teorías que se negaron a morir. Lo que escucharás ahora es solo el comienzo. Número 1. El accidente del Puente del Alma. Hechos, dudas y teorías. La madrugada del 31 de agosto de 1997, Diana, princesa de Gales, viajaba en un Mercedes junto a Dodi Fayed cuando el vehículo se estrelló dentro del túnel bajo el Puente del Alma, en París. En ese choque murieron Diana, Dodi y el conductor, un solo ocupante sobrevivió. Estos hechos marcaron el inicio de un laberinto de investigaciones, rumores y preguntas que persisten hasta hoy. Imagina la arteria de la ciudad, luces que parpadean, y una noche que prometía ser cualquiera. El Mercedes entra al túnel, las cámaras muestran evasión, velocidad y luego el estruendo del metal contra la piedra. Testigos hablaron de fotógrafos persiguiendo el coche, de motos que se acercaron instantes antes. La ciudad que semanas antes había vivido la sonrisa de la princesa, ahora era escenario de un caos que se quedaría en la memoria colectiva. Las investigaciones iniciales y las subsecuentes averiguaron varios elementos: la velocidad estimada del vehículo, el estado del conductor, la ausencia de barrera protectora en el punto del impacto y el papel de los fotógrafos que seguían al vehículo. También surgieron detalles como quién llevaba cinturón de seguridad y quién no, pequeños hechos, pero con gran peso simbólico en la reconstrucción de la noche. Con el tiempo se abrieron múltiples pesquisas, la investigación criminal francesa, una larga indagación británica conocida como Operation Payet, y el eventual veredicto del jurado en el inquest británico. Operation Payet, publicada en 2006, examinó amplias teorías de conspiración y concluyó que no había fundamento para muchas de las acusaciones más extremas, describió la muerte como resultado de un accidente. Años después, un jurado manifestó que las muertes habían sido unlawful killing, atribuyéndolas a la conducción negligente del chofer y a la manera en que fueron perseguidos por fotógrafos. Estas decisiones cerraron capítulos, pero no las voces que seguían preguntando, ¿y si? Cuando una figura pública muere de forma violenta, las lagunas en los datos se llenan con historias, desde conspiraciones de Estado hasta manipulaciones privadas. En el caso de Diana, cada documento oficial generó una reacción en la calle y en la prensa. Para algunos, la investigación fue concluyente, para otros, insuficiente. Esa dualidad, veredicto oficial vs rumor popular, es parte esencial del misterio que seguimos desentrañando. La tragedia no solo dejó escenas en las noticias, provocó cambios en el periodismo de celebridades, en la percepción pública sobre la seguridad de las figuras públicas y dejó una huella indeleble en los hijos de Diana y en la forma en que el mundo empezó a mirar a la familia real. El choque fue un punto de inflexión. Terminó una vida y encendió una llama de cuestionamientos que aún hoy alimentan documentales, investigaciones y debates. El túnel se cerró esa noche, pero no todas las puertas se cerraron con él. En los papeles quedan manchas, en las declaraciones quedan silencios, y en la memoria colectiva queda una pregunta que se rehúsa a desaparecer: ¿realmente sabemos todo lo que pasó? Número 2. La relación prohibida con Dodi Al-Fayed. Amor, choque cultural y un legado de sospechas. Para algunos, fue una historia de amor espontánea, para otros, un vínculo incómodo que desafiaba la rigidez de la corona británica. Diana y Dodi Al-Fayed, hijo del magnate Mohammed Al-Fayed, habían pasado un verano juntos entre viajes al Mediterráneo y fotografías robadas en yates. Lo que parecía un romance de tabloides, pronto se convirtió en un símbolo de desafío y en la chispa de teorías que siguen vivas. Los medios del verano de 1997 estaban llenos de imágenes: Diana sonriendo en cubierta, Dodi abrazándola, los hijos de la princesa navegando cerca.
Para millones, ella parecía finalmente libre del peso del protocolo. Pero detrás de esas fotos, la prensa comenzó a susurrar: ¿era este romance una amenaza para la reputación de la familia real? La relación cruzaba frontera, una princesa británica divorciada y el heredero de un empresario egipcio que, durante años, había estado en conflicto con la élite británica. Mohammed Al-Fayed no solo era un multimillonario con poder mediático, también era visto como una figura polémica en la política y la sociedad inglesa. Que su hijo pudiera unirse a Diana significaba, para muchos observadores, una alianza incómoda. Tras la tragedia del Puente del Alma, Mohammed Al-Fayed sostuvo con insistencia que la pareja planeaba casarse y que Diana estaba embarazada. Aunque nunca se probó con evidencias médicas, la idea se volvió un pilar de las teorías conspirativas. ¿Qué significaba para la monarquía que la madre del futuro rey pudiera tener otro hijo, de otra religión, de otra cultura? ¿Verdad o rumor? Lo cierto es que esa relación fue interpretada como un símbolo de ruptura. Diana, que ya había sido llamada la princesa del pueblo, ahora parecía querer escribir su propia historia lejos de los muros de Buckingham. Y para quienes no aceptaban ese camino, el romance con Dodi se convirtió en un argumento inquietante, la prueba de que la princesa estaba cruzando líneas que algunos no querían que cruzara. ¿Fue solo un verano de amor, o el comienzo de una unión que pudo cambiar la historia de la monarquía británica? Lo cierto es que, tras su muerte, aquel romance dejó más preguntas que respuestas. Número 3. La persecución de los paparazzi, cuando la fama se volvió una condena. Desde los primeros años en la familia real, Diana fue el rostro más fotografiado del mundo. Cada gesto suyo era portada, cada mirada era titular. Pero con el tiempo, lo que empezó como fascinación mediática se transformó en acoso. Y esa obsesión de las cámaras jugaría un papel directo en su final. Testigos presenciales declararon que, minutos antes del choque, varias motos conducidas por fotógrafos perseguían al Mercedes. Incluso después del impacto, cuando los cuerpos aún yacían en el interior del vehículo, algunos paparazzi siguieron tomando fotos, mientras la princesa agonizaba en el asiento trasero. Este detalle encendió una indignación mundial. ¿Habían las cámaras cruzado el límite definitivo? Diana había hablado de esto en vida. En entrevistas confesó que nunca estaba sola: si camino por la calle, siempre hay 10 hombres detrás de mí con cámaras. Su sonrisa pública escondía la ansiedad de vivir sin privacidad, atrapada en un escaparate perpetuo. La ironía es brutal: la mujer más querida por el pueblo también era la más acosada por los lentes. Tras la tragedia, varios fotógrafos fueron arrestados en París. Se investigó si su persecución había provocado el accidente. Aunque no se probó un vínculo directo que sostuviera cargos criminales sólidos, el veredicto británico de 2008 reconoció que la presión de los paparazzi contribuyó a la muerte de Diana y Dodi. Un juicio simbólico que cambió para siempre la relación entre la prensa y las figuras públicas. Lo ocurrido marcó un antes y un después. La industria de los paparazzi quedó bajo escrutinio internacional. A partir de entonces, la prensa comenzó a cuestionarse hasta dónde se podía llegar en nombre de la noticia. Y sin embargo, la ironía persiste: fue ese mismo acoso el que la convirtió en la mujer más visible del planeta. Un círculo que la atrapó hasta el último segundo. La cámara que inmortaliza también destruye. En el caso de Diana, la pregunta permanece: ¿hubiera sobrevivido aquella noche si no la hubieran seguido hasta la oscuridad del túnel? Número 4. La fractura con la familia real, secretos detrás de los muros de palacio. Diana no solo fue la princesa del pueblo, también fue la voz discordante dentro de la monarquía británica. Su matrimonio con el entonces príncipe Carlos terminó en divorcio en 1996, pero mucho antes ya se hablaba de una grieta imposible de reparar. Los rumores de infidelidad, el desdén institucional y el carácter independiente de Diana hicieron que la relación con la familia real se tornara frágil, casi hostil.
En entrevistas célebres, Diana reveló frases que retumban todavía hoy. Cuando dijo, "Éramos 3 en este matrimonio", refiriéndose a la relación de Carlos con Camilla Parker Bowles, rompió un tabú que hasta entonces se mantenía sellado en palacio. Con cada confesión, el aura perfecta de la realeza se agrietaba. Y esa valentía la convirtió en un ícono, y en una incomodidad para la institución. Dentro de los muros de Buckingham, Diana era vista como impredecible, cercana al pueblo, carismática y poco dispuesta a seguir las reglas estrictas de la corona. Esto creó un contraste incómodo con el estilo rígido de la realeza. Su popularidad, paradójicamente, parecía eclipsar a la propia institución que debía representar. Tras su muerte, este trasfondo alimentó las sospechas. ¿Podía una figura tan poderosa, que ya no obedecía al guión real, haber sido un riesgo para la monarquía? Aunque nunca se ha demostrado nada más allá del rumor, lo cierto es que la relación rota con la familia real añadió combustible a todas las teorías conspirativas. La imagen de Diana quedó cristalizada como mártir de una institución fría. La familia real enfrentó críticas internacionales por su aparente indiferencia tras la tragedia, el retraso en nacer. Declaraciones públicas y la ausencia inicial de banderas a media asta en Buckingham fueron interpretadas como señales de distanciamiento emocional. El contraste fue brutal. Mientras millones lloraban en las calles, el palacio parecía de piedra. El palacio cayó, pero el silencio resonó más fuerte que cualquier palabra. Y en ese eco, el mito de Diana creció aún más, alimentando la eterna pregunta: ¿era demasiado incómoda para seguir viva? Número 5. La entrevista de la BBC, confesiones que estremecieron al mundo. En noviembre de 1995, 2 años antes de su muerte, Diana concedió una entrevista a la BBC que cambiaría para siempre la percepción de la monarquía. Ante millones de espectadores, la princesa habló con una franqueza devastadora sobre su matrimonio, su soledad y sus miedos. Fue un momento histórico, la voz de una mujer que, desde dentro del palacio, revelaba lo que nunca debía ser dicho. En esa conversación con el periodista Martin Bashir, Diana confesó sus luchas con la depresión y los trastornos alimenticios, pero lo que más impactó fue la célebre frase: "Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado". Con esas palabras, confirmó públicamente lo que el mundo sospechaba: la relación de Carlos con Camilla. Fue un golpe directo a la fachada perfecta de la realeza. Diana también reveló sentirse vigilada y poco protegida. Insinuó que había fuerzas poderosas que la querían silenciar. Estas declaraciones, ambiguas pero cargadas de simbolismo, se convirtieron en la semilla de múltiples teorías posteriores. ¿A qué se refería exactamente? ¿Era paranoia o una advertencia velada? Años después, se descubrió que la entrevista había sido conseguida mediante tácticas engañosas. Bashir habría manipulado pruebas para ganar la confianza de la princesa. La BBC reconoció oficialmente las irregularidades en 2021, pidiendo disculpas. Sin embargo, la crudeza de las confesiones de Diana sigue intacta, y muchos sostienen que ese momento selló su distanciamiento definitivo de la monarquía. La entrevista dividió a la opinión pública. Algunos vieron en ella a una mujer valiente, otros a alguien que había expuesto demasiado. Pero en cualquier caso, ese testimonio grabó en piedra la imagen de Diana como un alma atormentada, atrapada en un sistema que nunca la aceptó del todo. Y en retrospectiva, sus palabras suenan como un presagio inquietante de lo que vendría después. Cuando alguien revela demasiado, el poder escucha en silencio. Y las últimas palabras públicas de Diana dejaron la sensación de que estaba desafiando a algo mucho más grande que ella misma. Número 6. El misterio de las cartas y advertencias. Diana prediciendo su propio final. Entre los documentos que salieron a la luz tras su muerte, hubo uno que estremeció al mundo, una carta escrita por la propia Diana en la que expresaba un temor recurrente.
No era una intuición ligera, sino una advertencia casi profética sobre lo que podría ocurrirle. En 2003, el periódico Daily Mirror reveló una nota manuscrita de Diana, fechada en 1996, donde decía temer por su vida. Aseguraba que alguien planeaba un accidente en su coche con el fin de deshacerse de ella. La coincidencia con lo ocurrido en 1997 fue tan perturbadora, que esta carta se convirtió en la piedra angular de las teorías conspirativas. Allegados a Diana confirmaron que la princesa solía hablar de sus miedos, decía sentirse vigilada, escuchada, atrapada en un juego de fuerzas que nunca podía nombrar del todo. Para algunos, eran simples manifestaciones de ansiedad, para otros, eran señales de que sabía más de lo que podía decir. Operation Payet, la indagación británica de 2006, analizó estas cartas y concluyó que, aunque eran auténticas, no había pruebas de una conspiración detrás. Se consideraron como expresiones de su estado emocional, no como evidencia de un complot. Sin embargo, el hecho de que las palabras de Diana se alinearan con su destino mantuvo viva la duda. El eco de esas cartas ha sido duradero. Documentales, libros y teorías han vuelto una y otra vez a esas líneas escritas con su propia mano. La imagen de Diana anticipando su muerte añade un velo de fatalismo a su historia, como si hubiera estado marcada por un destino imposible de evitar. Cuando alguien escribe su miedo más oscuro, y ese miedo se cumple, la pregunta nunca desaparece: ¿fue una coincidencia trágica, o un secreto demasiado evidente que nadie quiso escuchar? Número 7. El funeral y la herencia eterna del mito, entre lágrimas y silencios incómodos. El 6 de septiembre de 1997, el mundo entero se detuvo para despedir a la princesa Diana. Más de 2.000 millones de personas siguieron el funeral por televisión. Las calles de Londres estaban tapizadas de flores, cartas y velas. El dolor colectivo era tan vasto que parecía una rebelión silenciosa contra la misma realeza. El féretro recorrió las calles acompañado de sus hijos, William y Harry, caminando detrás con rostros marcados por un dolor indescriptible. Esa imagen se convirtió en una de las más icónicas del siglo XX, dos niños obligados a marchar detrás del ataúd de su madre, frente a millones de miradas. El silencio inicial de la corona fue duramente criticado. Isabel II se vio obligada a pronunciar un discurso televisado, rindiendo tributo a Diana como una persona excepcional. Pero para muchos, fue demasiado tarde. La brecha entre el pueblo y la monarquía había quedado expuesta. Diana, incluso en la muerte, seguía poniendo en jaque a la institución que había sacudido en vida. El funeral no fue un cierre, sino el inicio de una leyenda. Diana pasó de ser princesa a convertirse en mártir, en símbolo de compasión, vulnerabilidad y resistencia. Su figura quedó ligada a la idea de una mujer que desafió a una institución milenaria y pagó el precio más alto. Incluso mientras sonaban los acordes de Candle in the Wind, las dudas no se apagaban. Las cartas, las contradicciones de las investigaciones, la tensión con la monarquía, el romance con Dodi, todo seguía allí, alimentando la idea de que la historia oficial nunca contó toda la verdad. La princesa del pueblo se convirtió en mito eterno, pero en los pasillos de la historia queda una sombra imposible de borrar. Diana fue víctima de un accidente, o de un destino tejido en secreto. Diana no fue solo una princesa. Fue un espejo que reflejó la fragilidad de la monarquía y la crudeza de un mundo obsesionado con la fama. Su muerte dejó heridas abiertas, preguntas sin respuesta y un mito que sigue creciendo. ¿Quieres que hagamos una segunda parte, explorando más teorías y secretos alrededor de Diana y la familia real? Déjalo en los comentarios. Y recuerda suscribirte, porque la historia oscura siempre tiene más secretos que revelar.